Cada uno de los habitantes de Irapuato sabe, sin saberlo, de Almaraz. Yo fui el mayor de 7 hermanos, o sea que el número 8. Mi papá fue un hombre íntegro que yo no conocía a nadie como él, que me dejó a la edad de 14 años por su accidente. Dice que fue accidente. No digo más, fue un atentado. Pues me quedé al cargo de mi mamá viuda y mis 7 hermanitos, 6 mujeres y un hombrecito. Nada más vivimos 2 hermanitas y mi hermano y yo. Pero yo viví una infancia pues muy difícil. Para mantener a mis hermanitas y hermanos, me tuve que dedicar a la talla de madera que yo sabía. Porque además mi abuelo materno era muy buen carpintero de Guanajuato, orgullosamente de Guanajuato decía. Y en la carpintería que tenía mi abuelo frente a donde yo vivía, yo me iba ahí a ver y ya pronto aprendí. Pueden ustedes ver ese marquito de la Guadalupana. Esa es de las primeras tallas que yo hacía de niño. Y empecé a dibujar en la primaria que entré. Mis cuadernos estaban puros toreros, de revistas, y me castigaban mucho los maestros. A ver, dame el cuaderno, ábrelo. Mi gente, mi abuelito sobre todo, que está ahí pintado, de su escapulario me dice, mira hijo, hazme un cuadrito que tú sabes dibujar. Le hice el cuadro ahí, pues hay un chamaco. Mira hijo, tú con eso que haces, si estuvieras en México, te harías famoso y hasta te harías rico. Por eso yo jamás pensé. No, pues me quería tanto que decía cosas que yo no me imaginaba. Ella de Guanajuato. Cuando yo era un chamaquito de 11 años, 12, hicieron una barda ahí en la casa donde yo vivía, en la calzada. Mi papá mandó a hacer con adobes. Y ahí va casi la mitad de lo que iba a hacer. Entonces dejó el bote de una pintura azul de un cuarto. Y yo voy así. Y en la barda se me ocurrió, aquí voy con un toro, así. Y empecé por las patas. Pues yo no tenía nociones de cómo dibujar. Iba yo casi ya para terminar. Y el albañil ya no fue a terminar. Ese considera que fue el primer intento natural de pintar un mural. A esta persona que está aquí fue un gran pintor de iglesias y de imágenes. Era pintor de santos él, muy clásico, muy buen pintor. Mi papá me dijo, tú ayúdale al maestro todo lo que él te diga. Oye papá, ¿y hay que pagarle? No, dice que te mande y que nos ayuda. Y así fue. Entonces él ahí inventó a moler colores mezclados ya para luego poner el aceite. Y con eso él mezclaba los pigmentos, resultando unos colores magníficos. Me llegó a decir muchas veces, pues ni sientas que vas a ser pintor, porque eso primero hay que talento, hay que tener formación, educación, cultura. Tú no creas, tú no vas a ser pintor. Yo en vez de salir desanimado, yo salía así con una idea, le voy a demostrar al maestro lo que puedo hacer. Yo ingresé por mensaje del periódico que solicitaban un dibujante. Pues ahí voy yo con mis dibujos, sobre todo de todo. No, por eso me dio trabajo. Yo fui recomendado por un pintor, Rolando Arjona se llamaba, de
de Yucatán. Nos hicimos muy amigos y yo pues lo respetaba mucho. Él me enseñaba sin ningún egoísmo, que son los maestros, que yo conocía a veces. Él siempre fue muy generoso. Era un gran maestro, Rolando Arjona. Era muy amigo y compañero del dueño del lugar, que se parecía a Diego Rivera, así lo gordo y todo. Y además fue pintor, paisajista, de mucho éxito. Pero después se dedicó al folclore y formó el Rancho del Artista. Y allá acudían, era muy grande en Coyoacán. Iban los domingos sobre todo a muchachas que iban, las vestía con trajes folclóricos para darle ambiente al lugar. Tenía una pista para baile, traía danzantes, cosa folclórica mexicana. Y escuchaban la música y se divertían. Y le dijeron que buscara a un buen letrerista. Y así, con esa recomendación, yo llegué. Y sí, empecé yo con tablas, donde decía pozole, bueno, todo lo que se vendía en los puestos. Estuve casi como haciéndolo como un mes. Pero yo estaba muy feliz porque ahí conocía a muchos artistas. Hace una tarde llegó él solo y estaba yo trabajando con las cosas que yo hacía. Y ya le dije, don Pancho, ¿me permite que haga yo un dibujo o una pintura? Haga lo que quiera. Y agarré una tabla grande y hice un retrato así enorme, a puro brochazo, como lo quería hacer. A partir de eso, empezó a decir que había descubierto a un pintor que era yo, muy joven, 25, 26 años creo que tenía. En el Rancho del Artista yo conocía muchas personalidades, pintores, Raúl Anguiano, Jorge González Camarena, que me vio pintar un paisaje. Como a las 11 de la mañana entró. Cuando ya platicó conmigo un rato, le pregunté, ¿con quién tengo el gusto? Y soy Jorge González Camarena. Casi me quedé los pantalones. Yo los miraba mucho, pero nunca lo había tratado. De ahí nació una amistad. Y fui su ayudante en un mural en Chile. El trazo de él y yo pintar. Su estilo. Creo que de que tengo más estilo del maestro Camarena. Los artistas de su tiempo, los herederos de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, son estos que nos dejaron claro que la manifestación artística es revolucionaria por un lado y que transforma el medio ambiente, la atmósfera, la arquitectura, y que se manifiesta en las raíces, en los colores, en los usos de materiales, de recursos, pero en suma la condición humana de transformación, de evolución, de progreso, estar ante el movimiento de la vida. Y un día llegó un mensajero que fuera yo a su casa al candidato electo, que acaba de llegar de un entierro de Lázaro Cárdenas. ¿Podría usted pintar algo de mi familia? Si usted quiere, puede. Y yo, pues sin trabajo ni nada, pues lo espero el próximo domingo para que conozca a los miembros de mi familia. Ya que se juntó todo el grupo, quedó definido que iba a ser el primero que iba a posar con la señora. Y me posó varias veces. Y a partir de ahí, pues ya empecé a pintar a los demás. Es que todos los humanos tenemos esa dualidad del bien y el mal. Y estoy yo en medio de esa luz y sombra. Cuando el presidente Echeverría me mandó a México, a Cuba, para que yo me encargara de medir todo y hacerles un mural, que los cubanos aceptaron, que Fidel Castro, desde luego. Entonces ya recorriendo, ahí está el compañero que me guió a varios lugares. Cuando llegamos a este edificio, que era el lugar de todos los estudiantes a nivel internacional, ahí tenían 1, 2, 3
4 niveles, con más de 500 alumnos jóvenes. Cuando yo vi este edificio, dije, ay, aquí quedaría un mural, pero no pintado, sino con piedras. Que fue cuando se me ocurrió que fuera de piedras. Ya pregunté si se había piedras como aquí. Y él me dijo, aquí hay. Había una mina de mármol natural, con bloques y piedras y todo. Seleccioné 30 toneladas de piedras. A seleccionar en el taller que ya tenía yo instalado, para hacer los pedacitos. Máximo 1 pulgada. A todo le saqué provecho. En el primer mural que hice, que fueron 4, diferentes centros escolares de alto nivel, cuando ya la directora me dijo, antes de que se vaya, ven acá al escenario, porque ya vinieron unos muchachos que quieren verlo de despedida. Pues yo pensé que era el grupito que yo tenía unos 15 o 20, y que voy viendo, estaba lleno ahí todo el escenario. 500 alumnos, entre hombres y mujeres. Ah, caray. Y la fila que estaba delante eran mis propios, que fueron mis ayudantes así. Pero fue una estancia muy interesante. Sobre todo el cariño de los muchachos. El respeto que sentí yo con ellos. Llegó el momento en que me invitó, pero esa invitación que yo agradecí, yo sentía en el fondo que no era una invitación. Yo más bien sentí que era una orden de un dictador de esa capacidad, con tanto que me puso a mi alcance, que me fue a llevar con mi familia. Él me preguntó antes, ¿eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Y preguntó los nombres, Fidel. O sea que me puso un panorama que yo me negué. Ya finalmente que le agradecí, se sorprendió y bajó con el puro así. ¿Por qué, chico? ¿Por qué no? Por una razón. Eso no se me olvida la respuesta. Le dije, porque estoy muy arraigado a mi patria y a mi familia. Punto. No le gustó la respuesta. Se enfrió un poco o mucho y ya no hubo mensajes, ya no hubo así comunicación con él. 4 o 5 años que yo salí de Cuba, ya invité a mi esposa y a mi hija mayor, sin avisar a nadie, nos fuimos. Pero en el fondo, que un dictador, un señor como Fidel Castro, que pasó a la historia por su forma de ser, yo lo admiré mucho, por la parte humana de cuidar a los viejos y a los niños. Eso me parece una actitud muy humana y muy necesaria en todas las naciones, en todo el mundo. Fidel Castro tuvo esa dualidad. Yo he pintado a través de mi vida profesional 51 murales que están en diferentes partes. Grandes recuerdos de Saltillo sobre todo, pues hubo 2 épocas. El primer mural, que es el mayor, que está en Palacio de Gobierno, fue como de año y medio, una longitud de casi 20 metros de largo por 7 de altura en partes. Eso fue para mí histórico. Y el gobernador, que entonces me invitó a pintar ahí, pasando unos 2 años después de eso, me llamó para hacer el mural de Palacio de Justicia. Y ahí dejé la historia de Coahuila. De hace poco más de 70 años, cuando estuve en la primaria que va a un lado, la escuela Josefa Ortiz, yo cursaba, pues sería el 3er, 4 año de primaria. Entonces, el terminar las clases, veníamos aquí con los demás compañeritos a jugar a la pelota, al fútbol o al béisbol. Pues era otra situación. Pero este patio hermoso me trae muchos recuerdos.
Y ahí está en el plafón la historia de la fundación de Irapuato. Hay la leyenda de que la princesa Cutsi está el desnudo, está flotando, ascendiendo hacia el infinito. Y detrás un caballero águila era el enamorado de la luna, y eso me inspiró para hacer pintada la leyenda esa del origen de Iraitiputio, que se llamaba en ese lenguaje indígena, y de ahí viene el origen del nombre de Irapuato a través de los tiempos. Al centro de este mural, Hidalgo con los que le acompañaron para la lucha de ir a Guanajuato para lograr la independencia de México. Entre los 51 murales que he realizado en mi vida, este es el que hice con más libertad y con más cariño por ser mi tierra. Yo me imaginé en ese tiempo, pues tendría 12, 13 años, que ese espacio me gustaría hacer un dibujo, pero sí yo tenía un sueño que ahora veo, ese sueño que de ilusión se ha vuelto realidad. Aquí estuve 18 meses haciendo esta obra de mural hecho a base de piedras naturales de colores, que son materiales que encontré en muchas partes de la República, de mi país. Aquí están las losas. Estas losas, dependiendo del material, entonces eran como 80 o 90 kilos. O sea, aquí se ven las piedras en bruto. Ya que tuve el taller organizado, alquilamos a jóvenes. Aquí está mi hijo, uno de ellos. Fue mi ayudante en ese momento. Que antes estuvo abandonado en el piso de la presidencia, porque no había los recursos para instalarlo. Hasta que vino un presidente municipal, de grato recuerdo para mí, que fue el que hizo la gestión ante el gobierno del Estado para la colocación. En mi vida de pintor muralista, el número 51 de mis obras, que con mucha pasión he logrado. Eso es para la eternidad. Más allá de la fecha de nacimiento o del currículum ya bastante largo que habla de un Salvador Almaraz dedicado a la plástica desde hace muchas décadas, una obra que permea la atmósfera de Irapuato y me parece que amuebla también la mente, el recuerdo, la evocación de muchos irapuatenses a lo largo de las generaciones que están pasando y las venideras. Salvador Almaraz es sin duda un referente de la plástica, un modelo de artista del Irapuato que tenemos frente a nosotros. No me parece equivocada la sensación o la impresión que afirma que Salvador Almaraz es un último, un eslabón digno de atención a propósito no solo de la plástica, sino de la vida artística y de la identidad irapuatense.